Lunes a las 2 de la tarde. En la mansión de la sierra, las cortinas cerradas dejaban pasar un rectángulo de luz amarilla que marcaba el pasillo principal, y un ruido sordo llenaba el silencio, como si alguien golpeara un tambor lejos del oído. El sonido que rompía todo era un murmullo confuso, una voz que repetía nombres sin hilo y que venía de la sala con olor a café rancio y a colonia cara, un olor propio de casas donde la riqueza intenta ocultar grietas. Laura, la empleada de planta, llevaba la bandeja con la merienda temblando en las manos. Tenía 30 años y llevaba 5 trabajando en aquella casa desde que Pablo la recomendó. Pero hoy algo en la voz le atravesó el pecho de un modo que no esperaba. Alejandro Torres, el dueño de la mansión, millonario de empresas y acciones, había perdido la memoria hacía 3 días según los médicos, pero la manera en que decía el nombre de su propia hija, buscando algo que no aparecía, era lo que cortaba el corazón. El rasgo sensorial que abrió la escena fue una respiración entrecortada mezclada con el tic metálico del reloj antiguo en la chimenea, un ruido que hacía vibrar la porcelana en la vitrina. Laura conocía esa fragilidad por dentro porque tiempo atrás había visto a su hermano encogerse en una cama de hospital hasta que el silencio lo reemplazó todo. Al otro lado del salón, Marta, la jefa de la casa, limpiaba sin mirar, la mirada fija en una mancha en la alfombra, pero las manos apretadas revelaban que tampoco estaba tranquila. La tensión se sintió en la temperatura del aire, que parecía empequeñecerse alrededor de Alejandro, y en el brillo que le faltaba a sus ojos. En voz baja dijo, «No sé quién soy», y la palabra flotó como una gota de agua demasiado pesada. ¿Qué había sucedido para que un hombre acostumbrado a decidirlo todo se quedara atrapado en esa duda elemental? Mientras la asistente de dirección, Rosa, movía los cubiertos tratando de fingir normalidad, y el hijo mayor, Javier, repasaba mensajes en el móvil con el ceño fruncido, Laura tomó la decisión que iba a cambiarlo todo. Sacó de su delantal una fotografía vieja, arrugada en las esquinas, y la puso sobre la mesa con las huellas todavía visibles. El sonido de la foto al tocar la madera fue un punto de inflexión, una nota clara en medio de la cacofonía. La imagen mostraba a Alejandro sonriendo de verdad junto a una niña de 3 años que no aparecía en los registros recientes de la casa. El gesto fue pequeño, tan simple que nadie esperaba su peso. Laura dijo, «Mire esta foto», y por primera vez en días Alejandro sostuvo los ojos de alguien. La reacción fue inmediata y extraña. La respiración cambió de ritmo, una sombra pareció correrse, y por un segundo la memoria tanteó un borde. ¿Por qué una foto antigua permitía asomarse a recuerdos que los médicos no lograron despertar? ¿Qué manos habían borrado? ¿O intentado borrar una parte de su vida? En ese mismo momento llegó al pasillo la doctora Herrera con una carpeta impecable y una sonrisa tautológica. Su presencia cortó el alivio como una hoja que pasa por agua. Ella miró la foto con fría curiosidad, y su comentario, ligero y pulcro, sonó más a administración de crisis que a consuelo. La pregunta que se impuso y que guiaría la investigación fue simple y terrible. ¿Quién se benefició con el olvido de Alejandro y qué medios se utilizaron para implantar esa ausencia? Pocos minutos después, la escena que parecía doméstica se transformó en evidencia cuando Laura recordó algo que había visto la noche anterior. Y antes de que el asistente pudiera reaccionar, ella relató en voz baja, casi sin aliento, lo que había encontrado en la papelera de la cocina. Un blister vacío junto a una pastilla rota, olor a alcohol y una lista con abreviaturas médicas que no encajaban con los medicamentos habituales. Marta levantó la vista y su rostro se endureció. En pocos minutos, la conversación entre los que estaban en la sala acumuló intercambios tensos y cortantes, una serie de voces que iban y venían como olas. Alejandro preguntó, ¿qué pasa? Laura explicó, encontré esto en la basura. Marta contestó, eso lo tiro yo. Javier dijo, no tenía que estar allí. La doctora Herrera intervino, son ansiolíticos prescritos por mi equipo. Rosa murmuró, no parece solo eso. Y el inspector que acababa de llegar, Martín, añadió, tendremos que analizarlo. Hubo en esas voces algo que mezclaba culpa, miedo y la sensación de que la casa no era el lugar de certidumbre que parecía.
El choque entre lo doméstico y lo clínico se hizo evidente. Una pastilla puede ser un gesto de cuidado o un mecanismo de control. La promesa de la narración fue puesta en marcha en ese instante. Se empezaba a sospechar que la amnesia no era una tragedia natural, sino un síntoma de una operación más amplia de manipulación. La presentación humana de Laura se extendió después en un tramo de la historia donde se revelaron capas que explicaban por qué ella actuó. Nació en un barrio obrero de la capital, fue la mayor de 3 hermanos y a los 19 años tuvo que dejar los estudios para cuidar de su madre enferma. Aprendió limpieza y orden para poder pagar medicinas y a los 25 ya había recorrido muchas casas, cocinas y pasillos. Guardaba una herida abierta. Perdió a su hermano menor en una unidad de cuidados intensivos cuando la atención fue tarde y fría. Y desde entonces se prometió que nunca permitiría que la indiferencia reinara en presencia de quien sufre. Esa pérdida moldeó su empatía y su capacidad para observar detalles que otros consideraban insignificantes. Cuando describía su infancia mencionaba el olor de las sábanas lavadas en la azotea, el sonido de la televisión hasta altas horas, los domingos con pan frío y la esperanza como palabra repetida. En la adolescencia había trabajado en una clínica como auxiliar y aprendió algo de medicación y nombres de fármacos, conocimientos básicos que ahora se convertían en pistas. Por eso, cuando vio el blister y la nota, supo que algo no cuadraba. Esa backstory ocupó alrededor de 800-900 caracteres y sirvió para que el espectador entienda que su impulso no era curiosidad vulgar, sino responsabilidad adquirida por la vida. Laura no era una vigilante entrometida, era alguien que había visto desaparecer a un ser querido y que no iba a permitir que lo mismo pasara sin más. Con el terreno humano asentado, la duda sembró su raíz en las figuras de autoridad. La doctora Herrera, de 45 años, con una bata siempre impoluta y un currículum que colgaba de cuadros en su consulta, empezó a mostrar rasgos que daban lugar a sospecha. En reuniones cortas con el equipo de la casa, ella hablaba de protocolos y de controles sin responder con claridad cuándo y por qué se había cambiado la medicación de Alejandro. Aparecieron pequeñas mentiras, inconsistencias en las hojas de enfermería y un acceso nocturno a la habitación anotado como ronda de control, que según Marta nunca había ocurrido. A la vez, un recepcionista del hospital privado donde Alejandro había sido atendido afirmó en voz baja que había observado movimientos de frascos en la sala de enfermería a horas intempestivas. El patrón que emergió fue de distancias frías entre poder y vulnerabilidad, una autoridad médica que abusa de confianza y una víctima cuya voz fue apagada por manos que parecían conocer bien los ruidos y horarios de la casa. Ese contraste entre poder económico y fragilidad personal pesó en la sensación de injusticia. Javier se mostró dividido. Por un lado defendía la imagen social del padre, por otro repetía que en los últimos meses había cosas que no encajaban. Rosa, la vecina, contó que había oído que el señor Alejandro se quejaba de olvidos en cenas con amigos, pero que todo era minimizado con humor. Se nombraron testigos que actuarían más tarde: Marta, la jefa de la casa que organizaba turnos y pagos; Pablo, el amigo que sugirió contratar a Laura; Manuel, el chofer que dejó mensajes en su coche; Lucía, la abogada de confianza de la familia que aconsejaba no hablar con la prensa; y el inspector Martín, que pronto reuniría todas las piezas. Cada uno de esos personajes actuó con concreción: apoyo, crítica, testimonio, retraso de documentos, cuidado y denuncia. La duda se convirtió en una semilla que iba a germinar en una investigación. La escalada fue lenta y cruel. Las horas siguientes registraron empeoramientos en la salud de Alejandro cuando se intentó cambiar una pauta de sueño y se comprobó que detrás de la aparente somnolencia había una manipulación de dosis. Las pequeñas mejoras que trazaba la familia se deshacían al juntar el historial farmacológico con las observaciones de Laura y el informe del chofer, que decía haber visto a la doctora llevar bolsas que no figuraban en el registro. Hubo un momento en que la respiración de Alejandro se volvió errática y la casa se llenó de pasos acelerados y de instrucciones médicas murmuradas. En la habitación blanca, con olor a desinfectante y a crema corporal, la tensión alcanzó un pico. El monitor marcaba variaciones y frente a ese sonido, la vulnerabilidad se hizo palpable. La prueba inicial consistió en hallar un frasco con restos de sedante en el ático, dentro de una caja de documentos viejos.
El descubrimiento fue acompañado por un susto físico, un vaso que se rompió, el ruido del cristal, el olor del líquido derramado dando una nota metálica. En el calor de la búsqueda, apareció la primera evidencia tangible que apuntaba a una estrategia de control. A partir de ahí, se abrió la puerta para las pruebas formales y para la participación de peritos. El miedo se transformó en urgencia. Si alguien usaba medicación para borrar partes de la memoria de un hombre, la justicia debía actuar con rapidez. Fue en ese punto cuando se pidió con firmeza un análisis toxicológico y una resonancia que buscara señales de daño neuronal. La casa dejó de ser refugio y se volvió escenario de investigación. La investigación se organizó como un plan entre aliados discretos. Laura, con la ayuda de Marta y del chofer Manuel, documentó accesos y limpiezas nocturnas. Javier, a regañadientes, cedió clips de video que estaban en el sistema de seguridad de la casa y que le costó aceptar mostrar. El inspector Martín coordinó diligencias y pidió un mandamiento para revisar la consulta de la doctora Herrera. Lucía, la abogada de Alejandro, que había intentado al principio cerrar la comunicación con la prensa, cambió de postura cuando las evidencias se acumulaban y ofreció testimonio para sostener la acusación. Las escuchas y las horas de observación formaron una secuencia precisa: registros de llamadas, entregas de bolsos en horarios extraños, repetidas recetas con nombres genéricos y movimientos de personal que se intensificaban en las noches en que Alejandro olvidaba. En las conversaciones clandestinas que se dieron en la cocina, entre vasos y paños, el plan se fue acoplando. Laura decía, tenemos que guardarlo todo. Marta repetía, no tirar nada. Manuel recibía instrucciones para anotar horarios exactos. Javier entregaba el archivo de video con manos temblorosas. Rosa ofrecía acompañar como testigo en la comisaría. Entre esos diálogos se tejió un acuerdo básico: juntar evidencia, pedir pericia y exponer la posibilidad de que la memoria había sido suprimida de forma deliberada. Se pusieron pequeñas trampas para medir reacciones, se prepararon entrevistas simuladas para provocar respuestas y se guardaron copias de cada documento hallado. En ese proceso surgió una descripción técnica requerida para la narrativa. El protocolo de análisis toxicológico consistió en una toma de muestras de sangre y orina que se enviaron a un laboratorio acreditado, con cadena de custodia documentada, identificación de metabolitos y comparación con las recetas del historial. En 250 a 350 caracteres, esa exposición explicó los procesos. Extracción bajo supervisión, etiquetado, análisis en cromatografía y espectrometría para identificar sedantes no declarados. El clímax llegó en una sala de interrogatorios donde la mezcla de emoción y procedimiento creó una escena cinematográfica. Allí, cara a cara, la doctora Herrera mantuvo la compostura que la había definido, la voz medida, la bata impecable, mientras las pruebas se alineaban sobre la mesa. El inspector Martín revisó documentos, el fiscal presentó los hallazgos del laboratorio, Laura sostuvo la fotografía que había encendido la chispa, y Alejandro, por primera vez intermitentemente recuperado, miró con ojos que aún buscaban. El intercambio verbal fue denso, una secuencia de preguntas y respuestas que dejó claro el peso de la acusación. La doctora dijo, todo fue parte del tratamiento. El fiscal replicó, las dosis no figuraban en las recetas. La doctora respondió, todo fue aprobado. El inspector inquirió, ¿quién firmó esa aprobación? Marta añadió, yo no vi esa firma. Laura preguntó, ¿por qué ocultó las llamadas nocturnas? La doctora murmuró, era para proteger al paciente. Javier exigió, ¿proteger de qué? El fiscal apretó, ¿proteger de quién? Y la sala vibró con esa sucesión de voces. Entre medias, la doctora tuvo momentos de defensa, donde sus respuestas eran técnicas y evasivas, pero la acumulación documental y las pericias forzaron una rendija. Había además otra descripción técnica necesaria y breve sobre la resonancia magnética, imágenes que muestran cambios en la actividad cerebral en regiones asociadas con la memoria temporal, comparativas con escáneres previos y evaluación por neurólogos que describieron alteraciones compatibles con exposición prolongada a benzodiazepinas no justificadas. Esa explicación técnica ocupó 250 a 350 caracteres y fue clave para que el juez entendiera la posible interferencia química con la memoria. En un momento de quebranto, frente a la evidencia de facturas, mensajes y frascos, y tras la presión de las preguntas, la doctora vaciló y por primera vez mostró fisuras en la máscara. La confesión no fue inmediata, pero la sala se cerró en torno a una verdad que venía siendo armada por pequeñas piezas. La caída del régimen de silencio tuvo repercusiones públicas. Una orden de detención fue firmada y la noticia salió en portadas.
La mansión, que había sido símbolo de discreción, se llenó de cámaras y de vecinos que miraban sorprendidos. Alejandro fue acompañado a una clínica pública para observación y tratamiento con personal que monitoreaba cada medicamento administrado. En la televisión y en las redes, la historia creció. Periodistas buscaron entrevistas, la comunidad se movilizó y las voces que habían permanecido aisladas cobraron valor. Se pidió disculpas públicas por quienes habían callado y se abrió un proceso judicial que, con el tiempo, demostró que la doctora había manipulado recetas para beneficio propio y para mantener a Alejandro en una situación de dependencia que le permitía manejar asuntos económicos sin oposición. La justicia tuvo un papel de restauración, ordenó medidas cautelares, reintegró documentos y nombró un tutor interino para asegurar la protección de los intereses del afectado. La reparación fue también social. La casa contrató nuevos protocolos de control y hubo gestos públicos de reconocimiento hacia Laura, que había arriesgado su posición para traer la verdad a la luz. En el proceso público, las declaraciones de testigos fueron determinantes. Marta describió los movimientos nocturnos, Manuel habló de sus dudas, Rosa contó cómo la mirada de Alejandro había cambiado, y Lucía explicó los pasos legales que aseguraron que la investigación avanzara sin obstrucciones. La caída de la impunidad abrió un camino hacia la transparencia y la rendición de cuentas. La reconstrucción fue lenta y se centró en dos frentes, médico y social. En lo médico, Alejandro recibió terapia cognitiva y un equipo interdisciplinar que reguló sus fármacos y trabajó la memoria perdida con ejercicios, fotos, olores y música que actuaban como anclas. En lo social, se activaron medidas para evitar que casos así quedaran en la oscuridad, protocolos en residencias privadas, registros de medicación con doble firma y formación básica para el personal de servicio. El impacto personal fue profundo. Laura, que había empezado la historia como una empleada anónima, emergió como figura central en la narrativa pública. No buscó protagonismo, lo que quería era que nadie más viviera la incertidumbre que ella sentía. La casa, quebrada por la exposición, empezó a recomponerse con nuevas reglas y con la presencia constante de la comunidad en el seguimiento del caso. Fueron momentos de confrontación y también de alivio cuando la justicia dictó medidas que protegieron a Alejandro y sancionaron a la responsable. Hubo llantos, abrazos y también críticas a la lentitud del sistema, pero en la suma de acciones la verdad ganó peso. Un mes después, la escena era otra. Alejandro había recuperado fragmentos importantes de su memoria y pasaba horas con un cuaderno donde Laura y él registraban nombres, lugares y anécdotas. Su voz aún sonaba frágil a veces y se concentraba en recuerdos que la foto había desempolvado. Socialmente, la casa ofreció una rueda de amigos y empleados para hablar de lo ocurrido, y la prensa local dedicó piezas que celebraban la valentía de quienes no callaron. Legalmente, la causa seguía su curso, con audiencias preliminares y medidas cautelares en vigor. Un mes fue tiempo para empezar a recomponer confianza y para que la comunidad comprendiera la importancia de denunciar irregularidades. 3 meses después, la situación era más estable. El proceso judicial avanzó con peritajes y declaraciones de expertos que corroboraron la manipulación de fármacos. La doctora Herrera seguía imputada y enfrentaba cargos que incluían administración indebida de medicamentos y abuso de confianza. Alejandro participó en algunas audiencias con su abogado y mostró avances notables, aunque reconocía lagunas. Laura continuó trabajando, pero con una reivindicación pública y una oferta de apoyo de organizaciones que apoyan a quienes denuncian irregularidades en cuidados domiciliarios. Se abrió un debate más amplio en medios y foros sobre la necesidad de controles en domicilios privados. A los 6 meses, la historia había alcanzado una dimensión de cierre parcial. En la sentencia de primera instancia, el tribunal consideró pruebas suficientes para responsabilizar a la médica y ordenó indemnizaciones y sanciones profesionales. Alejandro había comenzado a reconstruir proyectos personales. Abrió una fundación en memoria de su hija perdida, que apareció en la fotografía, y se volcó a mejorar protocolos de atención para otros. Laura fue reconocida en un acto público, y la comunidad ofreció apoyo económico y moral. La reparación no borraba el daño, pero permitió una vuelta a la vida con mayor seguridad. En el epílogo y cierre emocional, conviene recordar la imagen que todo empezó. Una foto arrugada que devolvió nombres y abrazos. La recapitulación emocional rememora la escena donde Laura puso la fotografía sobre la mesa y el silencio se transformó en una posibilidad de memoria. Factualmente, el resultado fue que la doctora fue detenida y enfrentó cargos.
La investigación judicial confirmó la manipulación y la existencia de fármacos no justificados en el historial. Para Alejandro, la reflexión fue íntima. Aprendió que la memoria no es solo recuperación de datos, sino territorio de vínculos que merecen protección y que la confianza ciega puede convertirse en arma. En cuanto a la comunidad, la historia dejó la lección de que la vigilancia social y las pequeñas acciones de quienes trabajan a diario pueden ser decisivas para exponer verdades. Si tú presencias algo extraño en el entorno de alguien vulnerable, denuncia y acompaña. A veces, la intervención de una persona silenciosa es la que rompe un ciclo de abuso. La frase final que cierra este relato es simple y esperanzadora. La memoria puede ser frágil, pero la valentía para defenderla no lo es. Si esta historia te conmovió, suscríbete para recibir más investigaciones y relatos que muestran cómo la verdad puede surgir de observaciones humildes y acciones valientes. Si esta historia te conmovió, suscríbete para recibir más investigaciones y relatos que muestran cómo la verdad puede surgir de observaciones humildes y acciones valientes. Si estuvieras en el lugar de Laura, ¿cómo reaccionarías ante una sospecha así? Escribe en los comentarios si protegerías de inmediato o buscarías pruebas, porque compartir experiencias ayuda a otros a pensar en medidas prácticas y a construir una comunidad más atenta y solidaria.